un hombre de un pequeño garaje polvoriento. Ahora, de pie solo frente a un avión de $1.000 millones, corriendo contra el tiempo. Nadie cree que pueda arreglarlo. Pero la mujer, la dueña de ese avión, solo tiene una pregunta. Y esa pregunta no solo cambiará su vida. Él cambiará el destino del mundo entero. ¿Y casarás conmigo? El zumbido del motor sonó como una advertencia proveniente del corazón de la noche. Elian Roth salió, levantando la puerta del garaje del taller de reparaciones a medio abrir, 1 hora antes de que el cielo se volviera gris. En su mano tenía un termo de café oxidado y en su rostro el cansancio de los años. El cuello de su camisa estaba gastado y las yemas de sus dedos siempre parecían empapadas en aceite. Últimamente, las cosas habían ido cuesta abajo. Las deudas se acumulaban y la tienda estaba a punto de cerrar. Pero esa mañana, un mensaje en su vieja radio lo cambiaría todo. Mal funcionamiento del avión. Se necesita una respuesta de emergencia. Altos salarios. Traiga su propio vehículo. Cuando Elian leyó el mensaje, no dudó. Un jet. Eso estaba fuera de su alcance, pero no le quedaba otra opción. Saltó a su pequeña camioneta destartalada, con los engranajes defectuosos, y se dirigió hacia las coordenadas dadas. El motor traqueteaba y los neumáticos chillaban a cada bache. Pero el silencio dentro de Elian ahogó el ruido. Ya no tenía nada que perder, solo una oportunidad. Una esperanza para la salvación. Cuando llegó a la pista, lo primero que notó fue el silencio. El avión estaba parado, pero hombres de traje se paseaban furiosamente a su alrededor, tabletas en mano. Gafas brillantes, zapatos caros, cada uno más impoluto que el anterior. Y en medio de ellos un azabache reluciente, cuerpo blanco con rayas negras, erguido como un depredador listo para atacar el cielo. Cuando la vieja camioneta de Elian se detuvo, algunas personas giraron la cabeza. Sus expresiones eran claras. ¿Quién diablos es este tipo? Elian salió, llevando nada más que un viejo juego de herramientas. Podía oír los murmullos a su alrededor. ¿Es esto una broma? ¿Es él el que va a arreglar el avión? Pero lo único que le importaba era mantener vivo ese avión. Un miembro de la tripulación lo condujo rápidamente hasta el motor del avión. No se dieron detalles. «Apúrate», fue todo lo que dijo. Elian abrió la tapa y se le cortó el aliento. Esta locomotora era una trampa mortal. La línea de alta presión estaba a punto de reventar. Los cables estaban expuestos y las líneas de combustible tenían fugas. Una chispa, y el avión no explotaría en el aire, explotaría allí mismo en el suelo. En ese momento, Elian se olvidó del tiempo. Trabajó hasta que le dolieron las muñecas, y el sudor le goteaba de la frente hasta las herramientas. El aceite cubría sus ropas. Los demás seguían mirando desde la distancia, pero uno de ellos estaba observando de cerca. La dueña de la multimillonaria compañía de aviación Aria Monroe, una mujer fuerte y afilada, estaba de pie detrás del vidrio de la terminal, observando con un rostro tan ilegible como una máscara. El desastre mecánico que ni siquiera sus pilotos pudieron resolver. Estaba siendo manejado por este hombre con una camisa hecha jirones. El hombre al que todos habían despreciado estaba devolviendo la vida a su avión. De repente, el motor cobró vida. Primero un estremecimiento, luego un suave zumbido se extendió por el encuadre. El avión volvía a respirar. El silencio en la terminal se rompió. Salieron los teléfonos, cámaras encendidas, pero Elian ya le había dado la espalda y comenzó a alejarse. No buscaba elogios. Su trabajo estaba hecho. Lo único que le quedaba era volver a casa, si es que todavía tenía un lugar al que pudiera llamar así. En ese momento, la puerta del avión se abrió. El sonido de los tacones resonó en el asfalto. Aria Monroe bajó las escaleras, sin esperar a que nadie la siguiera. Elian no miró atrás, pero a medida que los pasos se acercaban, tuvo que detenerse. Cuando llegó a él, lo miró a la cara durante unos segundos en silencio. Y las primeras palabras que pronunció no fueron una orden, fueron un agradecimiento. «Si no fuera por ti, este avión había sido una tumba», dijo Aria. «¿Cómo te llamas?» Elian dijo, «Solo Elian. Arriesgaste tu vida por mi jet.
mientras todos esos ojos te miraban con desprecio. ¿Por qué? La respuesta de Elian fue sencilla, pero contundente, porque alguien tenía que hacer el trabajo. Arya hizo una pausa. Sus ojos escudriñaron su rostro. Luego hizo una pregunta que daría un vuelco a toda la vida de Elian. Bueno, Elian, si alguien te hiciera una oferta loca ahora mismo, como por ejemplo, te pidió que te casaras con ellos, ¿qué dirías tú? Y una vez más, el asfalto se quedó en silencio. Cuando Elian escuchó las palabras de Arya, no sonrió ni se rió. Se quedó quieto, completamente quieto. Era la pregunta más extraña que una persona podía escuchar de una mujer multimillonaria en un momento tan inesperado, una propuesta de matrimonio. Y bajo el cielo, el silencio más ruidoso se cernía allí, suspendido entre dos personas. Arya no había preguntado como una reportera, sino como un ser humano. No había juego en su expresión, solo confusión, determinación y un sentimiento que todavía estaba tratando de descifrar. Ni siquiera ella esperaba decirlo hasta que las palabras salieron de su boca. Pero la calma de Elian mientras trabajaba con esos pernos oxidados, había algo en esa simplicidad que nunca antes había visto. Y a veces, la simplicidad hace que incluso las decisiones más complicadas parezcan claras. Finalmente, Elian habló. Nadie me ha pedido nada en mi vida. Sin oferta, sin invitación, ni siquiera una pregunta. Arya inclinó ligeramente la cabeza, su mirada aguda pero paciente. Para entonces, no había nadie más a su alrededor. Tal vez había cámaras detrás del vidrio de la terminal, pero en este momento pertenecía solo a ellos dos. Elian siguió hablando. La gente siempre me ha dado órdenes. Me ha ignorado o me ha menospreciado. Y ahora, la dueña de un jet, alguien a la que se podría llamar la reina de los cielos, me está preguntando algo como esto. Ni siquiera tuve un lugar en este mundo, pero tú me estás ofreciendo uno. Su voz se quebró, pero en esa grieta había algo tierno. Arya vio una especie de fuerza en esas palabras, cruda y real. Un hombre erguido con nada más que su orgullo. Y para ella, eso valía más que cualquier fortuna de $1,000 millones. Esto no es un juego, dijo Arya. He hecho muchas cosas en mi vida. Empresas construidas, personas gestionadas. Pero dentro de ese avión, entre la muerte y yo, solo estaban tus manos. Y te lanzaste sin dudarlo. Ese tipo de instinto, esa honestidad, yo no tengo eso. Elian desvió la mirada, como si no tuviera tiempo de procesar lo que ella estaba diciendo. Admiración, miedo, duda, todo era demasiado. Pero ahora había algo más, la confianza. En ese momento, una sirena perforó el aire. Una camioneta negra aceleró hacia la pista. Vidrios polarizados y en el interior figuras apenas visibles. Elian instintivamente dio un paso atrás. El rostro de Arya se volvió frío. «Jason viene», dijo ella. Elian no preguntó quién era. Lo entendió por sus ojos. Este hombre era su pasado. Una vida hecha de trajes fríos y mentiras pulidas. Esa camioneta le dijo exactamente hasta qué punto Arya había tratado de alejarse de ese mundo. La camioneta se detuvo. La puerta se abrió. El primer hombre en salir caminaba como si fuera dueño del suelo bajo sus pies. Exceso de confianza. Su colonia se aferraba al aire. Cuando vio a Elian, esbozó una pequeña sonrisa de suficiencia. «Arya, ¿qué es esto?» La prensa ya está abarrotando la pista y los inversores se están volviendo locos. Los ojos de Arya estaban enrojecidos, no de ira, sino de determinación. «Jason, soy Elian. Salvó mi jet. Y ahora está recordando lo que es real». Jason se echó a reír. «¿Qué es real?» «Lo que es real es que eres el CEO de una de las compañías de aviación privada más grandes del país. Y ahora estás aquí. ¿Qué? ¿Tener una charla real con un mecánico?» Fue entonces cuando intervino Elian. «Salvé su jet. Tal vez incluso su vida. Su preocupación son los inversores. La mía son los tornillos. Pero cuando el perno equivocado está suelto, todo se derrumba». Las palabras resonaron sobre el asfalto. La expresión de Jason se tensó, pero Arya dio un paso adelante y tocó suavemente el hombro de Elian. En ese toque había más compromiso que en un contrato de 1000 páginas.
Elian, dijo ella, ¿me puedes dar 5 minutos? Necesito terminar esto. Elian asintió, retrocedió lentamente, pero sus ojos permanecieron en Arya. Incluso en su forma de caminar, algo había cambiado. Ya no caminaba como una directora ejecutiva. Caminaba como una mujer que intentaba tomar una decisión por sí misma. Al quedarse a solas con Jason, Arya entrecerró los ojos y habló con claridad. Si esta empresa es mía, entonces las decisiones también son mías. Este hombre me recordó a la vida real. Y en el futuro, no solo pensaré en las marcas, sino en mí mismo. Jason sacudió la cabeza con frustración. Esto es una locura. No, dijo Arya. Este soy yo finalmente actuando como un ser humano. Y así, mientras Elian estaba de pie cerca de las puertas del hangar, Arya se volvió hacia él. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Cuál es tu respuesta, Elian? ¿Y tú, de verdad quieres empezar algo conmigo? Tal vez no algo en el cielo, pero algo que es real, algo con los pies en la tierra. Elian sonrió, una sonrisa pequeña, rota, pero honesta. Me quitaré los zapatos, siempre y cuando caminemos juntos. Y Arya se quitó los tacones y caminó por el asfalto con ellos en las manos. Las cámaras parpadeaban, las luces eran cegadoras, pero los dos solo se veían ahora. El cielo aún estaba lejos, pero por primera vez se sintió cerca. Esa mañana el mundo aún no se había despertado, pero Internet sí. El primer video fue filmado a través del vidrio de la terminal, el momento en que Arya Monroe se quitó los tacones y caminó descalza hacia un mecánico. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con las imágenes. Bajo titulares como CEO, multimillonario y mecánico desconocido, millones de personas trataron de dar sentido a esta extraña conexión. Pero faltaba una cosa en las imágenes: el silencio. En ese silencio había una mujer tomando una decisión, la sencillez de un hombre y una conexión que los espectadores no podían explicar. Esto no fue un truco de relaciones públicas. Desde fuera puede haber parecido absurdo, pero desde dentro era el tipo de coincidencia que solo ocurre una vez en la vida. Mientras Arya caminaba con Elian hacia el pequeño hangar detrás de la terminal, Jason se acercó enojado su teléfono a la oreja. Hay que controlar esta situación. Sí, una orden de mordaza, demandas mediáticas, lo que sea necesario. Pero lo extraño era esto. Por primera vez, Arya Monroe no quería ser controlada. El hangar estaba a oscuras, el suelo manchado de aceite, y en un rincón una vieja radio crepitaba con una canción de rock de los años 80. Pero cuando Arya entró, sintió que estaba entrando en su propio pasado. En las paredes de concreto había fotos descoloridas de Elian y su padre, un pequeño y viejo escritorio, salpicado de pernos oxidados y una maqueta de avión a medio construir. Este es tu mundo, ¿no?, dijo Arya, mirando lentamente a su alrededor. Elian asintió. Esto fue la tumba del sueño de mi padre. Pero ahora algo se siente diferente, como una puerta que ha estado cerrada durante años, recién abierto. Arya volvió sus ojos hacia él. Caminar contigo me hizo darme cuenta de que ninguna de las cosas que he hecho hasta ahora me ha satisfecho realmente. Elian se secó las manos en los pantalones. Sigue siendo humilde, como siempre, pero esta vez no se quedó callado. En mi mundo no hay pulido, Arya. No hay torres de cristal ni sesiones informativas para inversores. Aquí, el viento se cuela por la noche, el café se hace sin filtros por la mañana, y la soledad a veces es tu amigo más leal. Arya se acercó. En mi mundo, la gente me sonríe a la cara, pero nunca me pregunta qué es lo que realmente siento. Incluso la soledad es falsa, y la lealtad, más aún. En ese momento, un zumbido se elevó desde el exterior. Las notificaciones comenzaron a sonar en el teléfono de Arya. Andrew Mechanic, tendencia en todo el mundo. La bella de la sala de juntas y la bestia del hangar. ¿Arya Monroe lo está tirando todo por la borda? Arya apagó el teléfono. Se volvió hacia Elian. ¿Nada de esto te asusta? Elian sonrió. Reparo motores todos los días sin tener miedo a una chispa. ¿Crees que tengo miedo de un tuit? En ese momento, la puerta del hangar se abrió de nuevo. Pero no era Jason. Era la madrina de Arya, Vivian, de pelo gris.
pero con los ojos todavía agudos por su inteligencia juvenil. Entró con tazas de café. Allá afuera hay un manicomio, dijo, pero aquí adentro es inesperadamente pacífico. Elian la reconoció al instante, la mujer de negocios serena que había visto a menudo en la televisión, pero ahora su rostro era suave. Vivian dejó los cafés, se volvió hacia Elian. Hombres como tú son devorados vivos en esta industria. Pero hoy nos recordaste algo. La verdad no siempre es comercializable, pero es el que más dura. Arya se acercó a Vivian y le preguntó gentilmente, ¿realmente puedo hacer esto? Vivian entrecerró los ojos. Arya, ya lo hiciste. La pregunta es si lo afrontarás con valentía. El momento en que caminaste con ese hombre, la gente dejó de mirar, porque por primera vez vieron quién eras realmente. Fuera del hangar, el mundo giraba. Los inversores entraron en pánico. Los presentadores de noticias debatían si se trataba de un escándalo o de un milagro. Pero adentro había olor a aceite, a café y a dos personas que se miraban en silencio. Y ese silencio fue el comienzo de algo nuevo. Esa mañana, cuando Arya se miró en el espejo, no solo se vio a sí misma, sino que vio por primera vez a alguien que parecía libre. Despertar junto a Elian había levantado el peso de todos esos años pasados bajo las luces de maquillaje y frente a las cámaras. Había dejado su ropa habitual en un rincón y se había puesto la camisa de franela azul marino que Elian le había regalado, una que había pertenecido a su padre. Ya no vestía estilo, llevaba significado, pero nada de lo que llevaba, nada de lo que sentía, ninguna de sus decisiones coincidía con las expectativas de los hombres que la esperaban en la sala de juntas del 7º piso del edificio corporativo. El aire de la habitación era pesado. Jason, con una sonrisa falsa y educada, dirigía la reunión. En las pantallas gigantes había análisis de los medios de comunicación, gráficos bursátiles en picado y fotos virales. Las imágenes de Anya descalza, caminando con Elian en el hangar, se repetían una y otra vez. Los miembros de la junta observaron cada fotograma de cerca, pero no vieron nada de ello. Nadie se puso de pie cuando Arya entró. Yo convoqué esta reunión, dijo Arya erguida. Y todo lo que quiero escuchar de usted es esto. ¿Tengo el derecho de establecer la dirección de esta empresa o no? Jason se puso de pie. Su voz era tan exagerada como la de un actor de teatro. Arya, ese no es el punto. El punto, Tess, ese no es el punto. Es el punto, interrumpió Arya. He pasado 20 años cultivando el legado de mi padre. No con cohetes, sino con sudor. Ahora elijo pararme al lado de un hombre que a sus ojos es solo un mecánico y de repente piensa que tenemos una crisis de relaciones públicas. ¿No es así? Algunos murmullos se elevaron por toda la habitación. El miembro más antiguo de la junta, Conrad, entrelazó los dedos. La imagen no es solo relaciones públicas, es confianza. Y ahora mismo puede que aparezcas inestable. Arya bajó un poco la cabeza. Ella sonrió, pero había ira en ello. Si esa es tu definición de inestable, entonces supongo que mi estabilidad eran solo tus cadenas. Jason golpeó la mesa con las manos. Oh, no construiste esta empresa solo. No, respondió Arya, pero le di sentido por mi cuenta. En ese momento llamaron a la puerta. Y la persona que entró era alguien que nadie esperaba. Era Elian. Todavía estaba con su ropa de trabajo. No había confusión en su rostro, solo determinación. Cuando todos se giraron para mirarlo, los ojos de Arya se cruzaron con los suyos. Elian, ¿por qué viniste aquí?, preguntó ella, con un dejo de preocupación. Elian miró alrededor de la habitación y luego habló. «Porque alguien me está usando». Un murmullo se extendió por la habitación. «¿A qué te refieres?», preguntó Arya. Respiró hondo. Alguien buscó mi nombre, mi pasado, mis registros. 2 horas después de pisar esa pista, comencé a recibir mensajes amenazantes de números desconocidos, acusándome de tener una identidad falsa, antecedentes penales, incluso diciendo que era un estafador. Jason miró hacia abajo. Este tipo de cosas están destinados a proteger a alguien en su posición. «Tengo derecho a saber quién es Elian», interrumpió Arya, «pero no despedazándolo. Llegué a conocerlo sin interrogatorios, sin juicios, y me dio algo que nadie tiene, el silencio, y algo real.
Fue entonces cuando Vivian habló. Basta. Toda la habitación se movió. Vivian se puso de pie. Cualquiera en esta sala que no pueda respetar el crecimiento de esta mujer, sus errores o sus decisiones, váyase. Porque en este momento no es un CEO el que habla, es un ser humano. Y claramente todavía no te has dado cuenta de eso. Jason salió de la habitación. Le siguieron algunos miembros de la junta. Pero los que se quedaron, finalmente entendí algo. Décadas de liderazgo en la sala de juntas no los habían sacudido de la manera en que lo hacía un hombre con un destornillador abriendo un panel de chorro. Arya se volvió hacia Elian. Pensé que estaba solo. Pero tú eres el único que habla de mi soledad. Elian esbozó una leve sonrisa. ¿Y tú? Fuiste el silencio más fuerte que he tenido en mi vida. Arya dio un paso adelante. Extendió la mano. Entonces, limpiemos este desastre juntos. ¿Qué dices? Elian la tomó de la mano, firmemente. Las manos de Elian seguían sosteniendo las de Arya, pero sus ojos se habían perdido en la distancia. Los asientos que habían dejado vacantes los que se habían marchado tras el feroz arrebato de Vivian seguían calientes. El aire seguía tenso. Cuando Arya preguntó, ¿de dónde vienen estas amenazas?, Elian vaciló un momento. Luego bajó la cabeza y sacó un trozo de papel de su bolsillo. Encontré esto en mi parabrisas esta mañana, dijo. La nota solo decía, si no quieres que Arya Monroe se entere en lo que se ha metido, desaparece, o te haremos desaparecer. Sé. A Elian no le tembló la voz, pero el rostro de Arya se puso pálido. ¿Quién? ¿Quién estaría lo suficientemente asustado como para hacerte esto? Elian miró al suelo. Porque yo fui el único niño que sobrevivió al incidente de Rothwell. Los ojos de Arya se abrieron de par en par. ¿Qué? Elian respiró hondo. Tenía 13 años. Mi familia trabajaba en una pequeña empresa de ingeniería. Una noche hubo un incendio. El informe oficial dijo que se trataba de una bomba de combustible defectuosa. Pero la verdad es, la explosión fue planeada. Mi padre se negó a vender la patente de un nuevo sistema de motor que la compañía había desarrollado a otra empresa. Esta empresa, dijo Arya, con la voz quebrada. Por supuesto que el nombre ha cambiado desde entonces, dijo Elian. Pero en la cadena de empresas que adquirió, era Carter Skytech. Arya dio un paso atrás, como si el cemento bajo sus pies se hubiera derrumbado de repente. Elian, ¿por qué me dices esto ahora?, susurró. Porque no te culpo, dijo Elian, con voz tranquila pero profunda. Entonces tenías 9 años, y tu padre fue uno de los hombres que gestionó esa guerra de patentes. No vine por venganza, pero ahora alguien quiere sacar a relucir el pasado para alejarte de mí. En ese momento, Vivian habló. Recuerdo ese incendio, dijo en voz baja. No tuvo mucha cobertura mediática, pero se susurró entre bastidores. El padre de Arya dijo en ese momento, a veces hay que hacer sacrificios para progresar. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Arya se hundió en una silla. Le temblaban las manos. No se trataba de si podía perdonar a Elian, sino de la idea de que podría haber sido parte de ese pasado lo que la rompió. Elian, dijo ella, si esto es cierto, estar aquí es poner en riesgo tu vida. Elian la miró a los ojos. Ya perdí la vida cuando salí de ese incendio. Esto es lo que queda de ella, nacido de las cenizas. Y si va a haber una chispa más, entonces esta vez arderé contigo. Arya no habló de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. ¿Cómo decidiste protegerme así, sin conocerme tan bien? La voz de Elian apenas pasaba de un susurro. Porque por primera vez alguien me miró, y de hecho me pregunté quién era yo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Jason había regresado, pero no fue el único. Con él viajaban seguridad privada y 2 abogados. Se paró frente a Arya, sosteniendo una gruesa carpeta de documentos. Arya Monroe, vas a ser destituida de tu cargo. La junta directiva de Carter Skytech tomó una decisión de emergencia esta mañana. El daño que ha causado a la imagen de la empresa es inexplicable para los accionistas. Vivian se puso de pie, indignada. No puedes hacer esto. Todos ustedes saben que esta mujer construyó la mitad de la empresa.
Jason dejó caer la carpeta sobre la mesa. Estoy hablando legalmente ahora. Y desafortunadamente, de acuerdo con la política interna, después de un escándalo público, la posición del CEO puede ser suspendido. Arya se levantó en silencio. Sin mirar siquiera la carpeta, se volvió hacia Elian. Sabía que esto iba a pasar, dijo. Pero aún así lo elegí. Elian se acercó. ¿Y ahora qué pasa? Arya levantó la cabeza. No le tembló la voz. Ahora aprendo a volar en mi propio aire. Elian la tomó de la mano. Jason hizo una seña a seguridad. Pero justo en ese momento, Vivian sacó su teléfono y comenzó a grabar. Vamos a ver cómo reacciona el mundo cuando ven la verdadera cara de una empresa de $1.000 millones, dijo. Que todo el mundo sepa lo que le pasa a una mujer que se atreve a mantenerse firme por amor. Los guardias dudaron. Elian empujó a Arya hacia las puertas del hangar. Y esta vez los abrieron juntos. Cuando se abrieron las puertas del hangar, explotaron los flashes. Cámaras, micrófonos y reporteros que gritaban, todos concentrados en un solo cuadro. Arya Monroe, sin maquillaje en la cara, vestida con una camisa manchada de aceite, de pie junto a un mecánico común, tomados de la mano. Era una escena que ninguna revista podía fotografiar, porque este momento fue real. Y el mundo estaba hambriento de verdad. Las imágenes llegaron a internet al instante. Bajo titulares como Monroe Jet Queen se aleja del imperio, los portales de noticias se volvieron locos. Pero a Arya no le importaba nada de eso. En ese momento, lo único que importaba era el agarre del hombre que caminaba a su lado, su mano apretada y su corazón aún más apretado. Arya y Elian caminaron hacia la parte trasera de la terminal, hacia un viejo Cessna que estaba al final de una pista abandonada. Elian había estado restaurando el avión durante años, poco a poco, noche tras noche, como una terapia para el agotamiento. Y ahora, este avión sería su escape. ¿Esta cosa realmente puede volar?, preguntó Arya, con una leve sonrisa en los labios. Si estás dispuesta a estrellarte, dijo Elian, entonces volar ya requiere coraje. Arya sonrió ante sus palabras. Lo he controlado toda mi vida, pero ahora creo que me he ganado un poco de caos. Se subieron al avión. Elian se sentó en el asiento del piloto y Arya se acomodó en el segundo. Cuando encendió el motor, al igual que el avión al comienzo de la historia, primero hubo un estruendo profundo. Luego, el latido del corazón del avión se activó. Arya cerró los ojos y respiró hondo. Pero segundos antes del despegue, Elian hizo una pausa. «Espera», dijo. «Hay una cosa más». Metió la mano detrás del asiento y sacó una caja vieja. En su interior había un pequeño anillo hecho a mano. Una banda de metal oxidado, con un viejo perno de motor en su centro. «Mi papá hizo esto para mi mamá, antes de que existieran las empresas, antes de que importaran las fortunas. Solo había un hombre y una mujer con un sueño. Y ahora te lo pregunto». Arya contuvo la respiración. «Cásate conmigo, no para los cielos, pero con la voluntad de mantener los pies en la tierra. No solo para volar, sino también para caer». Arya no ocultó las lágrimas que brotaban de sus ojos. Tomó el anillo, pero no se lo puso. En cambio, tomó las manos de Elian con fuerza. «Lo haré», dijo ella, «pero solo con una condición». «¿Qué?», susurró Elian. «Si nos estrellamos mientras volamos esta vez, choquemos juntos, pero no volvamos a caminar solos». Elian asintió. Y luego despegaron. A medida que el avión se elevaba, el mundo de abajo se hacía más pequeño. Los mercados bursátiles, las salas de juntas, Yazón, los gritos de los medios de comunicación, todo se desvaneció como un eco lejano. Arya y Elian se elevaron al cielo, y por primera vez el avión voló libremente. Pero la historia no terminó ahí, porque mientras estaban en el aire, algo más sucedía debajo. Vivian había reunido silenciosamente a un pequeño pero poderoso grupo de accionistas dentro de la empresa, luchando contra la expulsión forzada de Arya. Armados con pruebas, iniciaron una investigación interna sobre las decisiones coercitivas de Jason, los mensajes amenazantes y las prácticas poco éticas dentro de la empresa. La máscara de Jason se desmoronó frente a los medios de comunicación,
Y la partida de Arya no fue el colapso de una empresa, sino el comienzo de una transformación. En el avión, mientras Elian estabilizaba el motor, Arya miró hacia el horizonte. ¿A dónde crees que vamos?, preguntó. Elian sonrió. Un lugar sin nombre, un futuro que no está en el mapa. Eso me asusta. Yo también. Pero esta vez el miedo no es un enemigo, es solo el aroma de algo real. Horas más tarde, aterrizaron sobre un pequeño pueblo. Nadie sabía quiénes eran, y eso fue suficiente para empezar. Esa mañana, mirando al cielo, Arya susurró en voz baja. Por primera vez lo he perdido todo, y por primera vez realmente lo tengo todo. Si esta historia también te hizo sentir algo, suscríbete y forma parte de nuestro viaje. Porque a veces los hombres más callados son los que hablan más alto. Y a veces la elección de una mujer cambia el mundo entero.